Bueno, quiero hablarles algo que tiene que ver con lo que nosotros creemos. La pregunta es, ¿en qué está creyendo usted? ¿En qué cree? Porque normalmente cuando nos reunimos en una iglesia o en un grupo como este, hablamos de creer. Usted cree o yo creo, pero ¿en qué estamos creyendo? ¿En qué está creyendo usted? Decimos creer en Dios, pero cuando nosotros volteamos a mirar, toda la gente que cree en Dios cree de una manera diferente. Predicamos a esta hora en muchas iglesias, yo creo que por lo menos en Colombia o Latinoamérica, cerca de esta hora se están congregando millones de personas en una iglesia, pero extrañamente todos creemos en un Dios de una forma diferente. Entonces, empezando por ahí, me gustaría preguntarle, ¿usted en qué está creyendo? ¿En qué piensa? ¿Cuál es su manera de ver las cosas? Porque Dios nos ha estado llamando a creer. Y a los que compartimos un mensaje nos ha estado llamando a compartir un mensaje. Pero la pregunta es, ¿y cuál es el mensaje? Porque hay muy buenas ideas, y siempre he dicho eso, ideas buenísimas que edifican a algunas personas, pero poca transformación en ellas. Entonces, arranquemos desde ahí. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 15, por favor. Si usted tiene ahí una Biblia, acompáñeme. 1 Timoteo 3, 15. ¿Listo? ¿Ya lo encontraron? 1 Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice lo siguiente. Dice, tal vez no pueda llegar pronto. Está hablando Pablo de llegar a ver a Timoteo. Así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. ¿Alguien sabe cómo se vive en la familia de Dios? ¿Alguno? Difícilmente, ¿no? Acá dice cómo. Dice, esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Voy leyendo despacio, vamos a leer varios versículos. Me voy a ir un poco despacio, tratando de explicar un poco esto. Si la iglesia es la columna, si la iglesia es el fundamento, tenemos que reconocer que muchas veces esa columna ha estado torcida. Por alguna razón, en algún punto como iglesia nos torcemos y terminamos enseñando una cantidad de cosas que probablemente no es lo que Dios ha querido enseñar. Y lo que Pablo está intentando decirle a Timoteo, que algunos sabemos que es un pastor joven, de acuerdo a su contexto social, joven probablemente era entre los 40 y 50 años. Y le decía, usted que es joven, usted tiene que tener cuidado de lo que enseña, de lo que va a hablar. Pero esta parte es importante, como iglesia, ¿qué es lo que estamos hablando? Porque somos la columna, ¿sí? Dicen otros textos, columna y baluarte. En este caso dice que somos columna y fundamento de la verdad. Entonces, teniendo en cuenta que somos la verdad, si la verdad es quitada, si la verdad ya no es verdad, entonces, ¿de qué se trata ser columna? O sea, si nosotros estamos llamados a ser una columna firme, gracias, y realmente no estamos siendo esa columna, entonces, ¿hasta dónde nuestra verdad es efectiva? O sea, si hemos negociado la verdad, ¿qué tipo de columna somos? Algunas veces en construcción he visto que, por más de que han intentado poner columnas rectas, una columna que quede medio torcida es un futuro desastre. Entonces se evita tener una columna torcida. A veces, cuando empezamos a negociar nuestra verdad, cuando empezamos a enseñar cosas que no son, empezamos a torcernos como iglesia y no podemos ser la columna que deberíamos ser. Esto como a punto de introducción dice, en ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad que se nos reveló sino hasta ahora. La pregunta es, ¿cuál es esa verdad? O sea, si estamos llamados a ser columna de la verdad,
o a enseñar la verdad, y dice acá que nosotros vivimos por esa verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad que deberíamos estar siguiendo? ¿Cuál es la verdad que debemos estar predicando? ¿Cuál es la verdad que deberíamos de estar viviendo y de la que deberíamos estar tan convencidos? ¿Cuál es esa verdad? Vuelvo al mismo punto, lo que siempre digo, el billete falso más complicado es el que más se parece al real. O sea, el más peligroso, el billete falso más peligroso es el que más se parece al real. A veces nuestro evangelio, nuestro cristianismo se parece mucho al real. Y ese viene a ser más peligroso porque no es verdad. Hemos vivido un cristianismo, hemos vivido un evangelio. Muchos hemos ido a muchas iglesias, muchos crecimos y nos desarrollamos en algún momento en una iglesia. Pero realmente, ¿qué pasó hoy? ¿Qué cristianismo estamos viviendo hoy? Muchos duramos en una iglesia 5, 10, 15 años, vivimos nuestra niñez en una iglesia y hoy ya no estamos en ella. ¿Qué pasó? ¿Esa era su verdad realmente? Entonces, me gusta porque la Biblia es la que nos da las respuestas. Y miren lo que dice acá en el versículo 16. En ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad que no se nos reveló sino hasta ahora. Miren lo que dice, Cristo. En ese versículo, si alguien lo tiene, estoy leyendo la versión PDT, dice, vuelvo a leer esa parte, dice, sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad que se nos reveló sino hasta ahora. 2 puntos. O sea, nos van a explicar cuál es esa verdad. Cuando nosotros estamos leyendo y le prestamos atención a esos detalles, nos damos cuenta que la Biblia es muy clara. ¿Sabes? En una reunión el pastor decía, es que si nosotros leemos ciertas versiones ya no necesitamos ni siquiera quien nos enseñe. Son muy claras. Miren lo que dice ahí. ¿Cuál es esa verdad? Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu. Y luego Él fue presentado a los ángeles. Fue anunciado a las naciones. Gente de todo el mundo creyó en Él y nuevamente recibió el honor que antes tenía. Entonces, ¿cuál es esa verdad? Cristo. Pero Cristo no como un nombre, porque muchos decimos, y en el nombre de Jesús, amén. No, ¿qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? Cristo es el Evangelio. Y lo hemos estado hablando y hace un tiempo que vine, hablé de lo mismo. El Evangelio es Cristo. Si nosotros revisamos Juan capítulo 1, verso 1, y primera de Juan 1, capítulo 1, verso 1, dice que Cristo es la palabra. O sea, el Evangelio, si usted abre la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es Cristo. Todo es Cristo. Cuando hablamos de la palabra es Cristo. Toda la Biblia es Cristo. Pero hay algo que se centra aún más, y es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús para convertirse en Cristo. Mire que ahí lo dice, Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. ¿De qué se trata? Pues de su vida, ¿sí? Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu. Cuando ya murió, no, en vida. El Espíritu Santo respaldaba lo que él enseñaba. Entonces, hablar de Cristo, hablar del Evangelio, es hablar de lo que él vivió, de lo que él enseñó en vida. Pero sigue diciendo, y luego él fue presentado a los ángeles. ¿Cuándo? Cuando murió. Entonces estamos hablando que Evangelio es vida y muerte de Jesús. El dilema es que cuando estamos enseñando muchas cosas en muchas iglesias, enseñamos cosas buenísimas, pero nunca de la vida y muerte de Jesús. Y algunas iglesias que han estado trabajando en eso, gracias a Dios, enseñan de la vida y la muerte y se enfocan muchísimo en la cruz. Y gloria a Dios por eso. Pero la vida y la muerte sin resurrección queda incompleta. Porque ahí dice, mire,
Y luego él fue presentado a los ángeles. Fue anunciado a las naciones, gente de todo el mundo creyó en él y nuevamente recibió el honor que antes tenía. O sea, fue sentado a la diestra del Padre. La vida, la muerte y la resurrección es la totalidad de nuestro evangelio. Tristemente, como iglesia nos hemos estado desviando de esa enseñanza. Hablamos muchas cosas, pero no hablamos a Cristo. Enseñamos muchas cosas, pero no enseñamos a Cristo. Cuando una persona se presenta frente a una cantidad de circunstancias, de dificultades, y una persona que ha conocido al Señor en algún momento y va a una iglesia y no se le enseñó la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, cuando esté frente al problema, va a terminar destrozado. Porque su fundamento eran una cantidad de ideas raras y termina aporreado, ¿sí? Dando botes en la vida diciendo, ay, pero yo iba a la iglesia. No, pero es que nunca le presentaron la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, que es el evangelio. Y es que la realidad es que nosotros no estamos llamados a presentar una cantidad de ideas. Estamos llamados a predicar el evangelio, que es Cristo. Y cuando uno empieza a revisar, cuando Pablo enseñaba, cuando Pedro enseñaba, decían, para nosotros, cosas como esas, para nosotros el vivir es Cristo. Y buscamos que Cristo sea presentado a las personas. O sea, el mensaje tiene que apuntar a Cristo. No puede apuntar a otras cosas. Acá el centro de nosotros no es el pastor. El centro de nosotros no es el nombre de la iglesia. El centro de nosotros no es la actividad o la reunión. No, el centro de nosotros es Cristo. Por eso, aunque hoy estemos en un parque, mañana nos podemos sentar a tomarnos un café y Cristo puede ser el centro de la conversación. Ahora, déjenme recordarle algo. Y si no lo han tenido muy en cuenta, quiero recordarles 3 propósitos que están escritos en lo que es Origen. Si alguno quiere saber qué es Origen, dígame, yo le hago llegar un correo con todo lo que somos nosotros como Origen. Porque Origen se fundamenta en 3 propósitos específicos. Diga conmigo 3 propósitos. Mateo capítulo 22 dice que nosotros estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, y Mateo capítulo 28 dice ir y hacer discípulos. Si nosotros, por más de que hagamos una cantidad de cosas, no estamos amando a Dios, amando al prójimo y predicando el evangelio para hacer discípulos, no estamos haciendo nada. Así es que hacemos familia, así es que hacemos iglesia, así es que nos convertimos en la columna que Dios dejó. No importa si hoy vemos 5, 10, 15, 20, 50 o los que queramos, si no estamos amando a Dios, amando al prójimo y compartiendo el evangelio, que es vida, muerte y resurrección de Cristo, hermano, apague y vámonos. Porque eso no se trata de reunir gente. Eso no se trata de reunir personas y de a ver cuántos reunimos y cómo hacemos y cuánto vamos a reunir. No, esto no se trata de eso. Se trata de Cristo. Se trata del evangelio. Ahora, seguido, parece que ahí terminará el capítulo 3, pero cuando se hicieron la división de los capítulos, separaron estos en 2 capítulos distintos, pues la realidad es que acá continúa algo muy importante. Dice, el capítulo 4, el verso 1 dice lo siguiente. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe. Les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. ¿Les suena eso como algo raro, como algo que pasó hace muchos años? Vuelvo a leerlo, mire esto. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro caliente. Dicen que es prohibido casarse y que algunos alimentos no se deben comer. Pero Dios creó esos alimentos. Los que son creyentes y conocen la verdad saben que pueden comerlos. Dando gracias a Dios, todo lo que Dios creó es bueno y nada debe ser rechazado
sino recibido con agradecimiento. Todo lo que Dios hizo es purificado por lo que Él dijo y por la oración. Entonces, si nosotros le llenamos de corrido, parece que el tema se hubiera salido del contexto. O sea, viene hablando de que nosotros somos la iglesia y que la iglesia es la columna de la verdad. Y nos dicen cuál es la verdad. Y salta a decir, el Espíritu dice que en los últimos tiempos mucha gente va a negar la fe. Y van a empezar a querer un poco de bobadas. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, se salió la Biblia del contexto. Pues déjenme decirle que no. Porque está hablando de enseñanza. ¿Qué es lo que enseñamos? Dice ahí, mire que es clarito. Dice, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10:17. De oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe que usted y yo tenemos no provino de algún libro raro, no provino de alguna idea rara, provino de la palabra de Dios. Pero si nos apartamos de la fe, o sea, nos apartamos de las escrituras, si nos apartamos de la correcta enseñanza, pues va a pasar esto. Les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Pero no es que el demonio venga y se pare en un púlpito o se pare en un parque a decir, el Señor dice así. No, no, no. Van a ser personas que enseñan mal. Pero enseñan mal porque han estado influenciados por espíritus ajenos que no tienen que ver con la fe. Y a veces creemos estar caminando bien, vamos en orden, y mentiras que estamos patinando en bobadas. Y acá ponen dos ejemplos muy puntuales. Hay gente peleando ¿y qué vamos a comer? Hermanos, eso no es lo importante. Y podemos enseñar y dar una cantidad de predicaciones de qué sí hacemos y qué no hacemos. Qué podemos comer y qué no podemos comer. Sigue diciendo, miren, ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Dicen que es prohibido casarse. Hermanos, sí, eso es importante, sin duda. Pero es más importante Cristo. Sí, comer es importante, hermano. Si usted siente un problema al comer ciertas cosas, no las coma, pero eso no es lo importante. Esa gente no entiende porque su entendimiento dice ahí que es como si lo hubieran quemado con un hierro caliente. O sea, quedó calcinado, quedó sellado, cauterizado. No entienden. Dice acá, no entienden la diferencia entre el bien y el mal. Y muchos vivimos de esa manera. ¿No? Muchos vivimos llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y cuando terminamos enredados, hechos unas pelotas, decimos, ay, ¿qué pasó? Y eso que yo iba a la iglesia. Ah, no, hermanos, que donde usted iba no le enseñaron el evangelio. Lo apartaron de la fe. Es más, con lo que le llamaron fe le dieron 3 vueltas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cómo sabemos que acá no les estamos dando 3 vueltas y los estamos apartando de la fe? ¿Se lo habían pensado? ¿Están convencidos que están en el lugar correcto? Don Alberto, ¿cómo está? ¿Está seguro que están en el lugar correcto? Eli, ¿qué tal lo hayan traído acá y esté en el lugar equivocado? Doña Alice. Resulta que existe una manera de entender en qué debo creer. ¿Por qué lo digo de esta forma tan cruel? Porque ahorita usted con un enter tiene acceso a cualquier cantidad de enseñanzas. Y lo hemos estado evaluando con el pastor que estamos trabajando. Y decimos, la verdad es que la gente está bombardeada por una cantidad de enseñanzas que ahora ya no es lo que Dios quiere hablar, sino lo que yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar una predicación de unción. Enter. Y le sale cualquier cantidad. Yo quiero escuchar una predicación de finanzas. Y le sale cualquier cantidad. No, yo quiero escuchar una predicación sobre la autoestima. No, es que estoy deprimido. Y le sale todo lo que usted quiera, hermano. No sale una, ni dos.
nos sale cualquier cantidad de enseñanzas. La pregunta es, ¿y cuál es buena? ¿Quién dice que nosotros somos los buenos? Pues resulta que la Biblia, gloria a Dios, es la respuesta. Dice así el verso 6 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Enséñale todo esto a los hermanos, y así serás un buen siervo de Jesucristo, nutrido por la palabra de la fe. Vuelve al mismo punto. ¿Cuál es el eje central de todo lo que estamos leyendo? Enseñanza. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué es lo que nos están enseñando? Le dice Pablo a Timoteo, hermano, enséñeles, vuelvo y lo leo, enséñeles todo esto a los hermanos. Todo esto que, hermano, que dejen tanta bobada, estar peleando por qué comer, si casarse o no casarse. No peleen por bobadas. Más bien céntrense en el Evangelio, que es vida, muerte y resurrección de Cristo. En lo que nosotros les hemos enseñado, lo que es Cristo. Enséñele eso a la gente. Y acá hay una palabra que hay que resaltar muy puntual. Dice, y así serás un buen siervo de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe. Miren, el tema está en que a través de la correcta enseñanza nutrimos. ¿Qué es nutrirse? ¿Qué tiene que ver con nutrirse? Alimentarse bien. ¿Hay alguno desnutrido acá? ¿No? Algunos flaquitos, pero no desnutridos. Ahora, la pregunta desde la parte espiritual es, ¿su espíritu está desnutrido o está rechonchito que no se puede ni mover? Porque también hay casos. Hay personas que están tan nutridas solamente en un tema que el resto lo ignoran, y eso también es un desbalance. Obesidad. Algunos están obesos. Pero, ¿cómo está usted? Su nutrición está basada, como dice acá, en las palabras de la fe. Y la forma más fácil de saberlo es cómo está su vida. ¿Se le nota que está nutrido? ¿O vive usted peleando con todo por todo? ¿Todo lo ve malo? ¿En todo lado hay un demonio haciéndole daño? No, es que el diablo no me suelta. No, hermano. ¿No lo sueltas porque usted está desnutrido? O sea, que no suelta el diablo. Mire, la Biblia es clara. Nosotros debemos ser nutridos con la palabra de fe, con el Evangelio, con Cristo, con la vida, las instrucciones, con la muerte, pero con la esperanza de la resurrección. Pero hemos estado enseñando una cantidad de vainas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y cuando ya vemos a la persona desnutrida, decimos, ay, qué pecadito. Se lo llevó él y lo trajo. Y así otra cosa, pero no. Ese es el problema de que desde la iglesia demos la enseñanza correcta. Porque tengo que hablar algo que es muy, muy claro, y es que hay mucha gente desnutrida. Es la realidad. La iglesia, en términos generales, está viviendo un tiempo de desnutrición espiritual. Nos estamos entrando en una cantidad de bobadas, como decía ahorita. Ay, hermano, usted tiene el pelo largo. Hermano, eso no es lo importante. Hermano, usted se peina, no se peina, sube, baja, va, no va. Hermano, eso no es lo importante es Cristo. Eso es resultado de la desnutrición que hay frente a la palabra, frente al Evangelio, frente a lo que es Cristo. Usted se sienta a hablar con cristianos de muchos años y le hablan a uno más de la iglesia, del pastor, que de Cristo. Porque ¿qué es lo que reciben? Pues reciben que el pastor es el todo de la iglesia y que si no están en esa iglesia están mal. Entonces cuando se enfrentan a la realidad de la vida, no tienen cómo cuidarse. Miren que la Biblia en ese sentido sigue diciendo así. Dice, nutrido por las palabras de la fe y la excelente enseñanza que ha seguido. Pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos. Lo de tontos no es cuento mío, lo dice la Biblia.
¿Qué es lo que evidencia una persona nutrida? ¿Cuántos años tienen? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Edad? ¿Cuánto? ¿21? Y 13. Cuando ustedes entran a una edad en la que empiezan a desarrollarse, como están ellos más o menos en ese tiempo, si no se alimentan bien, ¿qué pasa? El Lino le pasó, él creció. No crecen, no se desarrollan, lo que implica que su cuerpo no madura correctamente. Pasa igual con la persona espiritual. Nosotros, si no recibimos la correcta enseñanza, no maduramos correctamente. Y como no maduramos correctamente, no aprendemos a diferenciar una enseñanza de otra. Vuelvo a la Biblia, dice, las palabras de la fe y la excelente enseñanza que ha seguido, pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos. Más bien, entrénate para una vida dedicada a Dios. Una persona nutrida logra diferenciar o rechazar cuentos irreverentes y tontos de lo que es la verdad. Mire, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno es pelado, y ahorita mis hijos allá van a una tienda, y cuando vuelven, los han tumbado. Y uno dice, pero ¿por qué la gente es así? No, el problema no está en que la gente los tumbe. Está en que ellos no están preparados para evitar que los tumben. ¿Por qué? Porque son niños. Entonces, ¿a quién me toca acudir? A la más grande. Vaya, que usted ya entiende y usted no se va a dejar tumbar. Entonces, no le meten enseñanzas irreverentes y tontas. Cuando usted ha crecido, cuando usted ha madurado, fundamentado en la palabra, en el Evangelio, a usted no vienen ni le presentan lo que dice acá, una enseñanza irreverente o tonta. Porque usted ha aprendido a diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. En otras palabras, hermano, usted ha madurado. Cuando nosotros revisamos el propósito de los 5 ministerios, el apóstol, el pastor, el profeta, el maestro, y me faltó uno, el evangelista. Cuando ellos están trabajando, el propósito no es una posición. No decides que yo soy el apóstol. No. Es su función. Y en su función, dice ahí, en Efesios 4, dice que el propósito es edificar, o en otras versiones dice madurar al cuerpo de Cristo. Hermano, si usted está acá sentado escuchando, la tarea de nosotros es que usted madure, pero no madure a punta de enseñanza rara, sino basado en el Evangelio. Usted no puede crecer desnutrido, porque va a tener problemas, y problemas serios, en especial porque no va a poder diferenciar la enseñanza buena de la enseñanza mala. Y si no lo logra diferenciar, pues va a terminar enredado. Y no solamente usted, sino que va a enredar a otros, porque la tendencia es que nosotros enseñamos de lo que hemos aprendido. Entonces dejamos de cumplir los 3 propósitos fundamentales: amar a Dios, amar al prójimo, ir a ser discípulos, porque vamos a ser discípulos de una mentira. O sea, vamos a dejar de ser una columna de la verdad. Pero no solamente nutridos, miren lo que sigue diciendo, me gusta. ¿A cuánto les gusta el ejercicio? Listo, a mí me gusta mucho, el problema es que no me han dejado hacer. Dice, hago un pequeño resumen del 7, dice, pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos, y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Entrénate para una vida dedicada a Dios. Resulta que una vida dedicada a Dios no aparece de la noche a la mañana. O sea, usted no se levanta y dice, ay, yo hoy tengo una vida dedicada a Dios. No. Espere, porque esto implica un entrenamiento. Y ahorita está muy de moda la vuelta de entrenar, ¿no? De ir al gimnasio y es que yo soy fitness y el gym y tal. No, espere. Porque es que entrenamiento está relacionado con disciplina. Y la disciplina tiene que ver con formación. Si usted y yo entendemos bien la palabra y somos entrenados en ella,
vamos a podernos desarrollar correctamente. El problema está ahí, en que muchos recibimos un mensaje, una enseñanza, pero nunca continuamos siendo entrenados en ella. Les hago una pregunta. ¿Cuál fue la predicación de hace 8 días? Bueno, listo, si no se acuerdan, entonces ¿cuál fue la de hace 15 días? Menos. ¿Y cuál fue la enseñanza de hace 20 días? No, ahí sí que nos perdimos, porque recibimos un mensaje, pero no fuimos entrenados en el mensaje. Vuelvo a explicarlo de esta forma. Una cosa es que usted vaya al gimnasio y haga piernas. Le tocó piernas. Ya no se le desarrollaron ahí, ya usted salió con todas las piernas. No. Usted le tocó hacer brazo, bíceps y tríceps. La gente es feliz con el músculo de arriba, ¿no? El bíceps, pero el tríceps nunca lo desarrollan. Pero usted no va al gimnasio y en un día ya quedó así, ¿no? No. Esto hay que entrenarse, repetir, disciplinarse. Lo digo de esta forma. Si usted escuchó la predicación del domingo, hermano, ¿qué la hizo en el transcurso de la semana? El pastor nos está enseñando eso, hermano. ¿Por qué no se toma un café y hace un análisis de lo que aprendieron el domingo, en el transcurso de la semana? Probablemente Dios le habló, Dios le trajo una respuesta, pero usted ya la olvidó, no reflexionó en ella. Es más, yo siempre les he insistido en esto desde que empezamos Origen. Tomen apuntes de las enseñanzas. Pero hoy veo que ninguno lo ha hecho. Hasta en el celular sirve. Pero cuando usted toma apuntes, usted puede ir a reflexionar o entrenarse en lo que recibió. No lo deja suelto. Se puede trabajar en esto. Ser entrenados. Ser formados. Para diferenciar la verdad de la mentira. ¿Saben? Vuelvo al mismo punto. Hoy estamos a la distancia de un clic de aprender muchas cosas. Muchas. Pero la realidad es que cuando presentamos el Evangelio no solamente es una palabra y no solamente es un libro. La Biblia, el Evangelio, tiene poder en sí mismo. Pero nosotros ignoramos ese poder. Y lo ignoramos especialmente en que no seguimos siendo formados, disciplinados, entrenados en esa palabra. Entonces realmente ese poder no llega a ser efectivo porque sencillamente es como si lo probáramos y lo olvidáramos. ¿Alguno recuerda a qué saben los camarones? ¿A qué sabe el camarón? Si supiera pescado no sería camarón. Pero en este momento usted puede decir, la boca me supo a camarón. Ah, pero si yo les digo, ¿recuerdan el sabor del café? ¿Cada cuánto se toma usted un café? Por lo menos cada domingo. Pero un camarón usted se lo come por allá, y menos acá en Bogotá. Porque no hemos sido entrenados. Lo uno con el contexto. Dice así, el ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones tanto para la vida presente como para la del mundo venidero. Todos pueden estar seguros de que esto es cierto, que por esto mismo trabajamos y luchamos. Miren lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, mire Timoteo, nosotros debemos estar seguros, yo estoy seguro de que lo que estamos enseñando es correcto porque es la palabra de Dios. Y los que nos escuchan deben sentirse tranquilos de que por esto trabajamos y por esto servimos, por esto luchamos. No, pues qué emoción levantarse uno cada domingo a poner una carpa, sabiendo que eso es pura carreta. No, espere porque es que acá la Biblia dice algo. Todos pueden estar seguros de que esto es cierto, de que estamos en la verdad. Miren, algunos que es la primera vez que los veo, déjenme decirles algo. Ustedes deben estar tranquilos de que les estamos enseñando
la verdad. Y una verdad que nos va a nutrir y una verdad que necesitamos que ustedes como nosotros seamos entrenados en ella. Pero estamos convencidos, por eso nos desgastamos. Vuelvo al mismo punto. ¿No es más fácil ir a cortar pelos, a peluquear? Es más fácil. Yo gano más plata peluqueando. Pero entendí la verdad para mí y la necesidad de llevarla a otras personas. Y he estado desgastando mi vida en esto. Convencido, si usted me dice, oiga, toca empaque maletas, hermano, si Dios me dijo, arranquemos. Por eso le di la vuelta, hice un pequeño recorrido, resulté en mesitas del colegio. Porque estoy convencido de que soy la respuesta para mucha gente. Y no porque sea Hans, es porque en mí está contenida esa verdad que ellos necesitan. Por eso trabajamos. Por eso vine a chupar frío hoy. Hermano, pero ¿quién se quiere levantar a bañarse a las 7 con ese frío? No, pues el que está convencido de que esto es verdad. Si usted supiera que esto es mentira, ¿usted vendría? Que a mí que van a decir mentiras. No, no lo va a hacer. Soy menos porque sabe que hay una verdad acá que usted necesita. Pero miren lo que termina diciendo y con eso quiero terminar. Dice, esto mismo, que por esto mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Él, Cristo, es el Salvador de todos los seres humanos, pero en particular de los que creen en Él. Y el último versículo, el versículo 11 que quiero leer hoy, dice, enseña a todos lo que te digo, y diles, y hoy vengo a decirles esto, pónganlo en práctica. Estén seguros de que esta verdad es la verdad que necesitan para su vida. Pónganla en práctica todos los días. Tómense el trabajo de volver a mirar este video que va a quedar subido en Facebook, analícelo y diga, oiga, ¿será que Dios sí me estaba hablando? ¿O será que ese pastor no se vino a echar pura carreta? Claro, tómese el trabajo de examinar lo que enseñamos. ¿Pero con qué lo va a revisar? ¿Desde su opinión? No, revíselo desde la Biblia. Pero estoy seguro de algo. Y es que si usted presta atención a lo que Dios quiere hacer en su vida, usted va a ser nutrido correctamente, usted va a ser entrenado y va a poder poner esto en práctica. Hermano, porque somos la familia, la columna de la verdad que es Cristo. Miren, no nos podemos salir de esa enseñanza. Si acá venimos a presentar otra enseñanza que no sea Cristo, hermano, usted está autorizado para pararse e irse. En serio. Pero creo que dejamos una semilla acá sembrada y que se le está dando continuidad, se está regando y está dando como fruto personas que están convencidas de lo que Dios está haciendo en ustedes y en nosotros como pastores. En la iglesia Origen. Y usted puede ir a, no, qué iglesia tan linda, y puede terminar en otro lugar. Si Dios se lo indicó, gloria a Dios. Pero tenga en cuenta que le enseñen la verdad. Necesitamos la verdad del Evangelio. La razón de ser de nosotros es movernos en pro de la verdad. Esa es la vida que decidimos. Entendimos de que en respuesta al sacrificio de Cristo, es decir, Señor, tú lo diste todo, yo quiero ser coherente a esa entrega y entregarme todo también. No quiero tener reservas, quiero darme todo. Porque me di cuenta que cuando dedico la vida a mis propias cosas, termino dando botes. Cuando menos pienso, digo, ¿y yo qué hago por acá perdido? No, entendí que la razón de ser es Cristo. Por Él somos y en Él vivimos. Como dice mucho la pastora Jiménez, Él es nuestro suficiente. Pero si usted no cree en ese evangelio, pues déjeme decirle que está creyendo en cualquier otra cosa, y todos, creamos o no, vamos a terminar en un destino específico. ¿Cuál? El que usted haya decidido. Yo los felicito por estar acá, ¿sí? A todos. Me alegra ver que han permanecido. Sé que faltan personas,
Pero lo más importante, continuemos siendo edificados, nutridos en la verdad. Porque muchos se han apartado de la fe y terminan hablando una cantidad de cosas que uno dice, pero si eso nunca se lo enseñamos, ¿de dónde lo sacó? Porque sencillamente se apartó de la verdad. Por eso quiero terminar, quiero invitarles a que se ponga sobre sus pies. Quiero terminar con una oración sencilla. Diciéndole esto, mire. El Evangelio es Cristo. Si Él no está en su vida, probablemente su vida se vaya a perder. Porque el único en quien encontramos salvación se llama Jesucristo. Él es la razón de nuestro ser. Señor, yo te doy gracias por cada persona que ha venido hoy a esta reunión acá en el parque, Señor, en medio de cualquier dificultad, aún en medio de la pereza, en medio del frío, en medio de cualquier cosa, Señor, pero tomaron la mejor decisión, y es levantarse de su cama y estar en este lugar. Es más fácil seguir viviendo como queremos, Señor, de seguro. Es más fácil seguir viviendo como se nos da la voluntad, Señor. Pero cuando hemos venido a este lugar y hemos estado expuestos a tu palabra, entendemos de que tú tienes un plan y un propósito específico para nosotros. Que te amemos, que amemos a nuestro prójimo, pero también que seamos edificados para edificar a otros. Te necesitamos, Dios. Entendimos que fuera de ti no podemos hacer nada, Señor. Que Cristo es la vida que necesitamos vivir. Que en la vida, muerte y resurrección de Cristo está nuestro evangelio, está nuestra vida, está nuestra nutrición, Señor, está nuestra razón de ser. Yo bendigo a cada persona que se tomó el trabajo de venir para que continúe siendo edificada y su vida sea transformada. Te damos infinitas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.